Buena gente, espero que estén todos bien. Siguiendo con el aparato locomotor, la clase que nos hace encontrar hoy es la clase de sistema articular. Vamos a ver los diversos componentes del sistema articular, obviamente dándole preponderancia a las articulaciones en sí, pero también a el resto de los componentes que forman la estructura de la articulación. Comencemos diciendo que es una articulación. Bueno, es la unión entre dos o más huesos. Hay articulaciones que son entre dos huesos y articulaciones que se pueden realizar entre dos, tres, cuatro o más huesos. ¿Sí? Hay articulaciones fijas, como las suturas, que se llaman así, del cráneo. Hay articulaciones con poco movimiento, como pueden llegar a ser las de las vértebras de la columna entre sí. Y hay articulaciones con bastante o con mucho movimiento, como la del codo, la del hombro, la cadera, etc. Las articulaciones también están compuestas por ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Bueno, son bandas de tejido conectivo, tejido fibroso, que es denso, que es muy sólido y es elástico. A diferencia de lo que son los tendones, que ya los habíamos definido cuando hablamos de la parte del músculo, los tendones conectan el músculo con el hueso, ¿sí? Los ligamentos, a diferencia de los tendones, conectan huesos que están próximos entre sí, que están adyacentes. ¿Dónde? En el seno de la articulación. ¿Y cuál es la función de los ligamentos? Bueno, facilitan y permiten el movimiento, pero dentro de límites naturales de los movimientos o las direcciones de las articulaciones. Por lo tanto, va a restringir, va a disminuir, va a impedir los movimientos que excedan esos límites normales. Los movimientos que son anatómicamente anormales van a estar impedidos por los ligamentos. Esto que hace impide que haya lesiones o dislocaciones que pueden llegar a ser esguinces, luxaciones, etc. ¿Sí? En resumen, refuerzan la articulación, le dan estabilidad y permiten que tengan movimientos limitados para evitar que, si llegan a existir movimientos exagerados de esa articulación, obviamente dentro de algunos límites, esas articulaciones se puedan lesionar. ¿Sí? Como vemos aquí, la diferencia entre los ligamentos que unen o relacionan huesos entre sí a la de los tendones, que lo que hacen es relacionar e insertar el músculo en los huesos. Tenemos aquí, por ejemplo, una articulación de la rodilla con sus 4 ligamentos principales, que son el colateral externo o lateral, el colateral medio o interno y los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Y como una lesión ligamentaria por algún tipo de movimiento exagerado fuera de los límites normales provoca la lesión en sí de la articulación, es decir, la luxación, la dislocación de esa articulación. Y en esta foto de un preparado anatómico vemos la cara posterior del tobillo, todo el aparato ligamentario que tiene el tobillo, relacionando los huesos que componen esa articulación entre sí y obviamente permitiendo, fijando y limitando los movimientos anormales de la misma. Otro de los componentes de la articulación es la cápsula articular, que está particularmente presente en articulaciones que tienen el mayor movimiento, que se llaman diartrosis. Justamente, como tienen mucho movimiento, necesitan de una cápsula que las contenga y también aseguren que los componentes de la articulación coapten, es decir, tengan buena relación entre sí y disminuya las posibilidades de que esos componentes se separen, se disloquen, se luxen, ¿sí? Como dijimos entonces, permite que la superficie articular se mantenga en contacto. Y esta cápsula se encuentra manteniendo relación con los huesos que componen esta articulación. También va a tener relación con los ligamentos, con los músculos y con el cartílago articular, que es la parte justamente que se relaciona más
entre sí, los cartílagos articulares de los huesos que componen la articulación, son las que están en más íntimo contacto. Por fuera tiene una membrana que es resistente, que es fibrosa, que es la que le da la resistencia. Por dentro tiene una membrana que es más laxa, que es más lisa y que se llama membrana sinovial. Esta membrana sinovial, que como dijimos está particularmente en las grandes articulaciones que tienen mucho movimiento, que se llaman diartrosis, como por la de la cadera, la del codo, la de la rodilla, la del hombro. Esta membrana tiene la propiedad de segregar un líquido, que es el líquido sinovial, que tiene una consistencia viscosa, gelatinosa, y que es la que ayuda a que no haya roce entre las superficies articulares, es decir, entre ese cartílago articular, que es la parte móvil, perdón, la parte que está en contacto, de ambos huesos en la articulación, que no se, lo que hace este líquido sinovial es que ese cartílago no roce continuamente en cada movimiento. Como vemos aquí, este es un esquema general de una articulación con cápsula articular y con membrana sinovial. En la cápsula vemos que relaciona los huesos entre sí, estaría reforzada por los ligamentos. Y por dentro, la parte fibrosa es la externa, la resistente, por dentro la parte lisa es la membrana sinovial, la cual segrega el líquido sinovial, y este líquido que es viscoso, que es gelatinoso, lo que hace es impedir que el cartílago, que es la parte que toma íntimo contacto en la relación, roce entre las superficies articulares de ambos huesos. Aquí vemos, por ejemplo, en estos esquemas, en estos dibujos, la cápsula articular de la articulación glenohumeral, es decir, de la escápulo-humeral, una de las articulaciones que más movimiento tienen. Y aquí vemos en un preparado anatómico cómo es realmente la cápsula articular de la articulación escápulo-humeral, es decir, entre la escápula u omóplato y el húmero. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Bueno, las podemos clasificar primero por estructura, es decir, qué tipo de estructura tienen para saber cómo son, ¿sí? Pueden ser fibrosas, por ejemplo, la sindesmosis. Las sindesmosis son articulaciones semimóviles. Si ustedes recuerdan, perdón, esa membrana que se extendía entre ambos huesos del antebrazo, la membrana interósea radiocubital, que es la que mayor movimiento tiene, es la que permite el movimiento de pronación y de supinación del antebrazo, es un ejemplo de sindesmosis. También existe una articulación de este tipo con la membrana interósea cúbito-peronea, perdón, tibio-peronea en la pierna, pero tiene bastante menor movimiento que la del antebrazo. Otras de las articulaciones que por su estructura son fibrosas son las suturas. Las suturas son, como dijimos antes, articulaciones fijas entre los huesos del cráneo, que pueden ser planas, dentadas, escamosas, etc. Ya las vamos a ver en detalle. Y la última de las fibrosas es la gónfosis, que es un tipo de articulación especial que se da entre los dientes y los alvéolos dentarios, es decir, las cavidades que tienen tanto el maxilar superior como el maxilar inferior para alojar los dientes. Otro tipo de articulaciones por su estructura son las cartilaginosas, que pueden ser las sincondrosis, que tienen cartílago hialino, la mayor parte de las articulaciones, y la sínfisis. Por ejemplo, la sínfisis del pubis, que tiene fibrocartílago, es un cartílago duro. Y las sinoviales, como dijimos recién hablando de la cápsula articular, que son muy móviles y que pueden ser uniaxiales, es decir, se mueven en un solo plano. La troclear, por ejemplo, la articulación entre el húmero y el cúbito, o entre el fémur y la tibia. Las trocoides también se mueven en un solo plano, entre el radio y el cúbito, o entre la apófisis odontoides del axis y el atlas. Las que se mueven en múltiples planos, multiaxiales, en artrosis, la articulación de la cadera coxofemoral,
o la del miembro superior, húmero escapular. Y las biaxiales, es decir, las que se pueden mover en dos planos, las artrodias, que son la articulación del hombro, la acromioclavicular, entre la apófisis acromial del omóplato y la clavícula. Las que son en silla de montar, es decir, que son un doble encaje recíproco, que ya lo vamos a ver, es entre el primer hueso del carpo, el trapecio, perdón, el primer hueso de la segunda línea del carpo, que es el trapecio, y el primer metacarpiano, es decir, la articulación del pulgar, y las condilias, es decir, con un cóndilo y una glena, por ejemplo, la articulación temporomaxilar, entre el maxilar inferior y el hueso temporal, la articulación de la mandíbula. También se pueden clasificar por función. Por ejemplo, las sinartrosis, que son inmóviles, es decir, no tienen ningún tipo de movimiento. Más que articulaciones, son fusiones prácticamente o uniones entre dos huesos que no tienen movilidad. Por ejemplo, la sincondrosis, que es la articulación entre el esfenoides y el occipital, o entre el vómer y el etmoides, ¿sí? En la base del cráneo, ambas, o la petroestiloidea, es decir, entre la apófisis estiloides y la porción petrosa del temporal. Las sinostosis, que son verdaderas fusiones, uniones de dos o más huesos, por ejemplo, las vértebras del sacro. Y la sinfibrosis, que pueden ser las suturas, por ejemplo, la sutura escamosa, que se da entre la unión entre el hueso parietal y el temporal en el cráneo, la dentada, la sutura sagital entre ambos parietales en el cráneo, las suturas armónicas, que son prácticamente lineales entre los ambos huesos de la nariz, los huesos nasales o propios de la nariz, o entre el hueso unguis y el maxilar, ahí en la cara interna de la órbita. La gónfosis, que es la unión entre los dientes y los alvéolos dentarios de los maxilares superior e inferior, y las esquindilesis. Las esquindilesis son las uniones que se dan, por ejemplo, entre un hueso que está entre el macizo facial y la base del cráneo, que es el vómer, con otro hueso de la base del cráneo, que es el esfenoides. Por función, otro tipo de articulación son las sínfisis. Tienen un escaso movimiento y es en un solo eje. Por ejemplo, la sínfisis del pubis. Otro tipo de articulaciones son las anfiartrosis, que son semimóviles, tienen poca movilidad. Las anfiartrosis verdaderas, que son entre las vértebras de la columna vertebral. Y las diartroanfiartrosis, es decir, que tienen dos carillas articulares para realizar este tipo de movimientos. Una es la sacroilíaca, es decir, entre todas las vértebras sacras que conforman el hueso sacro y el hueso ilíaco, y la otra es la esternal superior, la del manubrio esternal, que tiene una carilla articular para la primer costilla y otra carilla articular para la clavícula. Y por último, las diartrosis, que son las más móviles. Por ejemplo, como dijimos antes, la trocleartrosis, la articulación entre el húmero y el cúbito. Recuerden que la húmero radial es una condilartrosis, es un cóndilo, el que articula. Las trocoides, la atroaxoide, es decir, entre la apófisis odontoides del axis y el atlas. Las enartrosis, que son la coxofemoral, la de la cadera, y la glenohumeral, la del miembro superior, entre la escápula y el húmero. Las artrodias, entre el acromion o la apófisis acromial de la escápula y la clavícula. La de encaje recíproco, el primer hueso de la segunda línea del carpo, el trapecio y el primer metacarpiano, es decir, la del pulgar. Y las condilartrosis, que son temporomaxilar, es decir, un cóndilo y una glena verdaderos. Y aquí tenemos, ¿sí?, ejemplos. Dijimos que las sinartrosis, que son inmóviles, son las articulaciones, por ejemplo, entre el esfenoides y el occipital, la sincondrosis, que son justamente una de las articulaciones en la base del cráneo, más allá de la articulación petroestiloidea, es decir,
como dijimos antes, de apófisis estiloides y porción petrosa del temporal, y la Vomer etmoidal allí en la base del cráneo por detrás del macizo facial. Y la sinostosis, que son la unión o fusión de dos o más huesos, como la fusión de las vértebras sacras que dan origen al hueso sacro. La sinartrosis, que dijimos que son inmóviles, sobre todo se dan en los huesos del cráneo, por ejemplo. La sutura escamosa, entre el parietal y el temporal. Las suturas dentadas, que son la de la sutura sagital, la unión entre ambos huesos parietales. Las armónicas lineales, entre ambos huesos propios de la nariz o entre el unguis y el maxilar superior. ¿Sí? Las gónfosis, la articulación y unión, en realidad, inserción de los dientes en los alvéolos dentarios. Y las esquindilesis, la unión entre el Vomer y el etmoides por arriba. Perdón, el efenoides por arriba. Más ejemplos de articulaciones con un movimiento monoaxial, la sínfisis, la sínfisis pubiana, por ejemplo, entre ambos pubis. Las anfiartrosis, que son semimóviles, las verdaderas, que son entre, por ejemplo, las vértebras de la columna, ¿sí? O las diartroanfiartrosis, como la sacroilíaca, ¿sí? La sacroilíaca, y las del manubrio esternal, entre la clavícula y la primer costilla. Y las que son más móviles de todas, que son las diartrosis, la trocleartrosis, por ejemplo, entre el húmero y el cúbito. ¿Sí? Las trocoides, entre la apófisis odontoides del axis y el atlas. Las enartrosis, ¿sí? Por ejemplo, entre la escápula y el húmero, gleno humeral. Las artrodias, ¿sí? Entre el acromion y la clavícula. El encaje recíproco, vale decir, entre el primer hueso de la segunda línea del carpo, que es el trapecio, y el primer metacarpiano, ¿sí? Este es un ejemplo que se puede ver, esto se llama encilla de montar o encaje recíproco, ¿sí? Entre el trapecio y el primer metacarpiano. Y las condilartrosis, entre el cóndilo que tiene la mandíbula inferior o maxilar inferior y la glena que tiene el hueso temporal. Y vamos a ver a continuación el detalle de algunas articulaciones.